a hablar básicamente del tejido cartilaginoso. De hecho, hemos visto que los tejidos conjuntivos o conectivos están organizados en dos tipos. El tejido conectivo propiamente, que es aquel que se encarga de unir, juntar, ¿no?, cohesionar las estructuras que forman parte de la economía. Ellos habíamos clasificados en laxos y densos, y esa fue la clase que hicimos la vez pasada. Habíamos visto que otros tejidos conjuntivos tenían funciones adicionales, por ejemplo, el tejido adiposo, que se encargaba de almacenar la energía para las actividades que tenemos de manera permanente, pese a que nuestra alimentación es de manera intermitente, y eso lo revisamos la clase pasada también. Hoy veremos cartilaginoso, la siguiente clase veremos óseo, y hematopoyético y sangre creo que están al final de todos los otros tejidos básicos que vamos a revisar durante este semestre. Muy bien, ¿qué podemos decir del tejido cartilaginoso? Bueno, que como todos los tejidos tienen dos componentes, el componente celular y el componente matriz. El componente celular, el tejido cartilaginoso, está formado por las células jóvenes, que se llaman condroblastos. ¿Se acuerdan la definición, la terminación blasto, aducía a la juventud de la célula, condroblasto? Y cuando el condroblasto madura, se convierte en un condrocito, ¿no?, que es la célula ya evolucionada, la célula terminal, diferencial del tejido cartilaginoso. En el caso de la matriz básicamente es colágeno. El colágeno que predomina es el de tipo 2, ¿no?, en la parte fibrilar, y la sustancia fundamental o morfa es el condroitin sulfato, el que prácticamente domina este tejido, además de ácido hialurónico, que también vamos a encontrar acá. Muy bien, ya sabemos que todas las células del tejido conectivo provienen de la célula madre, que es el mesénquimo embrionario. Ya sabemos que el mesénquimo proviene del ectodermo y el mesodermo principalmente. Y aquí en esta imagen se puede ver la ruta de la célula mesenquimatosa a la célula condroblástica, ¿no?, condroblasto. La primera. El condroblasto ya se convertirá cuando evolucione en condrocito. ¿Qué características generales tiene el tejido cartilaginoso? Bueno, de hecho, es un tejido que no tiene vasos sanguíneos, es avascular. Entonces, ¿cómo es que la sangre lo va a nutrir? ¿Cómo va a nutrir a sus células? Pues los vasos sanguíneos llegan hasta la periferia del tejido cartilaginoso, y ahí por difusión pasan a través de la matriz los nutrientes y el oxígeno para llegar a cada una de las células que se encuentran en este tejido. Tampoco tiene terminaciones nerviosas, ¿no? Los nervios llegan solamente hasta la periferia del tejido cartilaginoso y no lo atraviesan. Eso hace que el cartílago no duela, ¿no? No puede atravesarse el cartílago de la oreja y no duele. Duele la piel que está por encima, pero el tejido en sí no tiene sensibilidad dolorosa. De hecho, el hecho que sea vascular, por ejemplo, también hace que el tejido sea fácilmente trasplantable, ¿no? Uno puede mover cartílago de una persona a otra sin problemas de rechazo, porque como no hay vasos sanguíneos que lleven células de defensa, por lo tanto, no hay quienes vayan a hacer rechazo, a pelearse, ¿no? Entonces es una característica interesante del cartílago. En el ser humano encontramos tres tipos de cartílago, tres diferentes tipos de cartílago: el cartílago hialino, el elástico y el fibroso. Son los tres tipos de cartílago, los veremos el día de hoy. Todos comparten una característica, que es estar recubiertos, envueltos, rodeados, ¿no?, de un tejido conectivo denso y regular que se llama pericondrio. Es como un pellejo que lo envuelve el cartílago. Es como el periósteo del hueso. Es un equivalente al periósteo del hueso, por ejemplo, ¿no?, que todavía no hemos visto, ¿no? Entonces es tejido conjuntivo propiamente, denso, irregular, que reviste el borde del cartílago, el pericondrio, formando una membrana, ¿no?, de recubierta. A ese pericondrio es hasta donde llegan los vasos sanguíneos y las terminaciones nerviosas, hasta ahí. Muy bien, hablemos del primero, que es el más abundante y el que seguramente todos vamos a reconocer de manera fácil. Es el cartílago hialino. El cartílago hialino es el que está más ampliamente distribuido en la economía. Es el que, por ejemplo, reviste todas las superficies de las articulaciones, ¿no? Todas las articulaciones están revestidas de cartílago, como se ve aquí en estas imágenes, ¿no? Por ejemplo, la articulación de la rótula con la rodilla, la articulación de la rodilla, por ejemplo, es cartílago. También forma parte de la estructura que cubre y protege el tórax, ¿no? Hay unas articulaciones que se llaman condrocostales, ¿no?, que forman parte de la parrilla costal ósea y lo integran a la parte central, donde está un hueso que se llama esternón, ¿no?,
Entre las costillas y el esternón hay un esqueleto de cartílago, ese que cortamos cuando hacemos un acceso torácico al cardíaco, cortamos el cartílago de ahí de esas articulaciones, ¿no? Después, el cartílago se encuentra ubicado entre la epífisis y la diáfisis de los huesos largos, en una zona que se llama cartílago de crecimiento, ¿no? Como se puede ver en esa radiografía, ¿no? Esta es una radiografía de lo de arriba, ¿no? Ese hueso de arriba de la rodilla está acá, tal cual. Pero si se dan cuenta, aquí hay una línea negra y acá hay otra línea negra. Significa que este hueso, que ahí se ve continuo, no es continua, tiene una parte de cartílago. Esa parte de cartílago, como su nombre lo dice, es un cartílago de crecimiento. Cuando el hueso debe crecer en longitud, pues primero crece el cartílago y luego se vuelve hueso, osificación, ¿no? Se vuelve hueso. Cuando esos cartílagos desaparecen, en un adulto de 30 años que tiene una placa, un hueso largo, ya no voy a ver esa línea, porque ese hueso ya se convirtió todo en hueso y ese cartílago ya no va a crecer, ese adulto adquirió su talla normal. De hecho, una prueba para medir la posibilidad de que ustedes puedan seguir creciendo es tomar una radiografía de huesos largos, ¿no? Para ver si hay cartílagos de crecimiento. ¿Qué hueso largo utilizamos? ¿Quieren tomar una radiografía de hueso largo para ver cartílagos de crecimiento? ¿Ah? ¿Fémur? Tibia. La mano. La mano. Los deditos de acá, los deditos de acá son huesos largos. Los huesos del carpo, del metacarpo, son huesos largos. ¿Para qué voy a poner la rodilla o la mano suficiente? Entonces uno analiza la mano del paciente y ve si tiene cartílagos de crecimiento en los huesos largos de los dedos o del carpo y listo, ¿no? Uno puede incluso tratar, ¿no? Con hormonas ese crecimiento. Y otro lugar donde se encuentra el cartílago hialino es formando parte del esqueleto óseo del feto, ¿no? Los fetos no tienen sus huesos todavía como los conocemos nosotros, calcificados, osificados, los tienen como de gelatina, de cartílago hialino. Son muy flexibles, por eso es que pueden salir por un canal del parto que es pequeñísimo, de 10 a 12 centímetros de diámetro, sale un feto de 3 kilos, ¿no? Las chicas son maravillosas, ¿no? Por un canal del parto estrecho. ¿Por qué? Porque los bebés son de gelatina, pero se transforman, ¿no? Por eso un bebé se cae de la cama y no se rompe ningún hueso, que son de cartílago todavía, ¿no? O sea, son blanditos. Uno puede agarrar el bebé y decir, sí, y luego se dobla. Y chévere, jugar con ellos. Hablemos de las células del cartílago. La célula adulta se llama condrocito. El condrocito es una célula que se encuentra inmersa en la matriz dentro de un espacio que se llama laguna del condrocito. Es una célula que tiene una forma muy variada. Puede ser, no sé, hay células que son fusiformes, hay células que son globulosas, hay células que son incluso anguladas, cúbicas. O sea, el condrocito no tiene una forma definida, es muy variada en su estructura morfológica. Cada condrocito está metido en esta laguna y está rodeado de un líquido escaso a su alrededor que se llama líquido tisular. El condrocito lo que hace es mantener activa, vigente, con dinamismo, la matriz que lo rodea, la matriz que está alrededor de él. Esta matriz que ha producido en su etapa inicial como condroblasto, que sigue produciendo pero con menor intensidad en su etapa de condrocito, no siempre es la misma. Hay un intercambio en esa matriz constante de las moléculas que la conforman. Y ese intercambio, ese mantenimiento lo hace el condrocito. Cerca a los bordes, ¿sí? No. Aquí en el centro acá está el condrocito. Esto es como agua. Ese es el líquido tisular. La sustancia fundamental es la que está acá, un poco ya acidófila, formando parte de la matriz. Esa es la sustancia fundamental. Ahorita veremos, tiene regiones incluso. ¿Ya? Entonces me interesa saber que ese condrocito está ahí, en su laguna, rodeado de agua, líquido tisular, y por fuera de él, de ese líquido tisular, está la matriz que ha producido ese condrocito cuando era condroblasto y la mantiene vigente siendo condrocito. Los condrocitos normalmente son células adultas, pero conforme uno se acerca a la periferia del cartílago, al borde del cartílago, cerca al pericondrio, uno vuelve a encontrar las formas inmaduras o condroblastos, ¿no? Que son células mucho más
indiferenciadas, son más fusiformes, y además todavía tiene una actividad potencial de producir matriz y de hacer mitosis, ¿no? Entonces yo tengo, por ejemplo, mi condroblasto, lo veo ahí arriba fusiforme, muy activo para producir moléculas, y abajo tengo mi condrocito, que ya tiene una forma distinta, algo más globulosa en este caso, ya tiene una actividad intermedia para la producción de síntesis, para la producción y síntesis de moléculas de la matriz. Arriba está produciendo, acá abajo como que ya produjo, solo la mantiene vigente. ¿Qué es lo que produce básicamente el condroblasto para que luego se convierta en matriz? Es el colágeno. El colágeno. El colágeno se sintetiza en el retículo endoplasmático rugoso, como se ve en la imagen, aquí. Y se sintetiza como cadenas libres, que se llaman cadenas alfa. Luego, esas cadenas alfa de colágeno se entrelazan entre ellas, formando un procolágeno, formando lo que se conoce como el procolágeno. El procolágeno es esta molécula que se ve acá, donde tengo tres cadenas, acá arriba, tres cadenas alfa, pero tengo estos extremos que no me gustan, que son las cadenas alfa en su región terminal, ¿no? Los extremos. Una vez que sale el procolágeno del retículo endoplasmático, pasa al complejo de Golgi, y luego del complejo de Golgi ahí se concentra la molécula, varias llegan al complejo de Golgi y se exocitan, ¿no es cierto?, a la región periférica del condroblasto, y ahí pierden las cadenas terminales, ¿no? Se eliminan las cadenas de los extremos. Y esos colágenos empiezan a ordenarse para formar fibrillas, o sea, se juntan unos con otros, ¿no? Esos segmentos se juntan unos con otros. Y luego esas fibrillas se juntan con otras fibrillas y forman la fibra de colágeno, ¿no? Que es mucho más estructurada. Ahora, esa fibra de colágeno, para el caso del cartílago hialino, se anclan en moléculas, como se ve en esa imagen. Esas cadenas de acá son las fibras de colágeno, que están ancladas. Y lo hacen de tal forma que cuando pasa la luz a través de la matriz del cartílago hialino, no se ven las fibras. Son fibras que se conocen como fibras ocultas, ¿no? O fibras invisibles, o fibras enmascaradas. Están presentes, pero no se ven, ¿no? Por eso es que la matriz del cartílago hialino se ve tan homogénea, ¿no? Ese color lila clásico. Ya dijimos, el condroblasto produce el colágeno y también produce la sustancia amorfa, ¿no? En este caso un proteoglicano. También produce la condronectina, que son esas moléculas en donde se fija el colágeno para hacerse un colágeno enmascarado. También produce, hay dos zonas, ¿no? Dije que el condroblasto está acá, madura condrocito, la zona que lo rodea inmediatamente es agua, pero por fuera la primera zona de matriz, que es una matriz muy activa, se llama matriz territorial, donde predomina el condroitinsulfato, que es una sustancia fundamental amorfa. Y más allá de esta matriz territorial, predomina la matriz interterritorial, o sea, la que está entre condrocito y condrocito, y ahí predomina ya el colágeno ensamblado de manera enmascarada, ¿no? Entonces, si yo quiero describir esta imagen de acá, por ejemplo, donde veo un condrocito, bueno, el condrocito está acá en su laguna, eso blanco es el líquido tisular, ¿no? Esta línea morada que veo acá muy intensa alrededor se llama matriz territorial y está formada por sustancia fundamental amorfa, básicamente por condroitinsulfato. Y el resto está acá, la interterritorial, esta de acá, predomina colágeno 2 enmascarado. ¿Se entiende? Chévere. Otra vez, para que vean ustedes, este de acá moradito es el condrocito, este sería el líquido tisular. Luego tenemos la matriz territorial, esta blanca, que es básicamente condroitinsulfato, y la morada, que es la matriz interterritorial, que es colágeno 2 enmascarado. Así más o menos es la distribución de la matriz en estas células. Aquí tenemos una imagen de cartílago hialino donde
podemos ver muchos condrocitos. Vemos muchas matices territoriales más moraditas y unas matrices interterritoriales menos moraditas, ¿no? Pero hay una cosa que llama la atención, que son condrocitos que están muy pegaditos, ¿no? Que están muy cerca. Esos condrocitos que están muy cerca me hacen pensar en que tienen un mismo origen, un único origen, ¿no? O sea, soy yo condroblasto, produzco matriz, hago mitosis, llego a ser condrocito y empiezo a separarme, ¿no? De los otros condrocitos. Mientras me estoy separando, tengo mi clan. Es un grupo de clones realmente, de células. Ese grupo, que tiene el origen en un primer único condroblasto, se llama grupo isogénico o de Renaud. Cuando el cartílago crece porque se produce matriz y los condroblastos, que se convierten en condrocitos, quedan capturados en su matriz y se distancian. Se pierde la apreciación de un grupo isogénico porque se distancian los condrocitos. Y como ha aumentado la matriz, el cartílago crece en su intersticio. Ese es un tipo de crecimiento cartilaginoso, crecimiento intersticial, ¿no? Entonces, pues uno entendería que, digamos, el cartílago de los huesos, mismo de las articulaciones, ya no vamos a encontrar grupos isogénicos porque ya no va a crecer, ¿no? Pero no dice que la nariz, las orejas siguen creciendo con los años, o sea, ahí vamos a encontrar grupos isogénicos. En realidad yo puedo encontrar, si tú te fracturas la articulación y se repara por inflamación, voy a encontrar grupos isogénicos nuevamente a cualquier edad. Porque tengo que reparar, y para reparar tengo que sintetizar una nueva matriz. El condrocito tiene la posibilidad de producir matriz todavía, ¿no? El condrocito puede producir matriz. El que es activo produciendo matriz es el condroblasto. Pero el condrocito no actúa como el condrocito, como la asociación ósea, y ahí ya produce matriz. No te entiendo. Es que, digamos, mi ejemplo es que, digamos, que los huesos, ¿no? El brazo produce. No hablemos del hueso porque no hemos hecho hueso todavía. No sé qué hueso. El condroblasto va a producir la matriz ósea. Sí. No sé, no he hecho hueso. Estoy no produce matriz ósea, produce matriz cartilaginosa. Ya, esa es particular, ¿no? Entonces, el condrocito, ¿de qué manera va a producir también matriz cartilaginosa? ¿Cómo de qué manera? A ver, cuando estamos en un tejido joven, ese de acá es un tejido viejo, un tejido joven, es un tejido joven. ¿Por qué? Porque tengo los condrocitos muy cercanos unos a otros. Algunos deben ser condroblastos cambiando condrocitos. Cuando están muy pegaditos, yo pienso o está creciendo ese cartílago o es un cartílago muy joven, ¿no? Porque tiene los condrocitos muy cercanos. Ese cartílago en el camino, ese condroblasto va a ir produciendo matriz, va a ir separándose del otro y va a ir cambiando condrocito. De hecho, va a ser condrocito y va a seguir produciendo matriz. Si antes producía 100 de matriz, al final va a producir pues 1 o 2 de matriz. Sigue teniendo la capacidad de producir matriz. De hecho, la matriz territorial cambia constantemente. Me la como, la deshago, suelto nueva. Me la como, la deshago, suelto nueva. La mantengo vigente. Así funciona. Si ese tejido cartilaginoso se lesiona, se rompe y lo alineamos, nuevamente estos condrocitos se activan y empiezan a producir matriz a la velocidad casi de condroblasto, con la idea de reparar, ¿no? Eso pasa, ¿no? E incluso pueden hacer mitosis y formar nuevamente grupos isogénicos con la idea de reparar ese cartílago, ¿no? Bien. Cuando una crítica para que bueno, considero persona en general utiliza aretes, digamos, muy grandes, pesados, puede causar modificaciones en el tejido cartilaginoso o simplemente. Pero este de acá no es tejido cartilaginoso. Esto es tejido cartilaginoso, por arriba. Esto de acá es tejido conectivo. Podría haber ahí algunas fibras que veremos ahorita de cartílago elástico probablemente, o fibrocartílago escaso, adiposo. ¿Te han hecho hueco de dolor que te dolió? No sé cuándo. Es que no es cartílago. El hueco de acá no dolió mucho, dolió la piel, pero cuando trabajaba el cartílago probablemente no dolió. De hecho, eso se llama modificaciones corporales, cuando usas expansores en las orejas para que los aretes sean, en vez de ser una argolla chica, luego sea una argolla mediana, una argolla grande. Son modificaciones. Se reparan con cirugía. No, con cirugía plástica. Sí. Los expansores de las orejas se reparan solo con cirugía plástica. Así que, bueno.
si hablamos del pericondrio del cartílago hialino, que está acá abajo, esto es cartílago hialino, este pedazo es cartílago hialino. ¿Es un cartílago hialino viejo o joven? Joven, muy joven. ¿No? Miren los grupos isogénicos, se ven un montón. Hay matriz, etc. Y acá, ¿esto qué es? Ya no es moradito, es rojo. ¿No? Arriba también. Ya no hay cartílago, ahí son fibroblastos. ¿No? Esto es el pericondrio. ¿No? También es un pericondrio joven. Por lo tanto, yo en la parte más pegada al pericondrio, miren acá, estos de acá, son células cartilaginosas muy jóvenes, quizás condroblastos, ¿no? Estos se conocen como pericondrio de la región, condrógena interna. Cuando dicen condrógena, hablamos de cartílago, gena viene de origen. Esta zona puede dar origen a más cartílago. O sea, estas células de acá pueden hacer mitosis, producir matriz y hacer que crezca el cartílago. Hay dos formas en que el cartílago crece. Ya les conté una hace un rato, esta. Esta ya se hace en mitosis, luego se separan produciendo matriz. Al producir matriz y separarse, aparece un aumento de volumen de la matriz, ¿no es cierto? Eso se llama crecimiento intersticial. Crece el intersticio, la matriz interterritorial, esa crece. Y se separan los condrocitos. Pero también estos de acá pueden hacer mitosis, producir matriz. Ya no crece el intersticio, crecen por sobre el cartílago que ya existe, ¿no? Es encima del que ya existe. Ese crecimiento se llama crecimiento aposicional. Entonces el cartílago tiene dos formas de crecer, intersticialmente y aposicionalmente. Este es un cartílago intermedio, no podría decir que sea un cartílago muy inmaduro, hay más matriz, típico. Es para que veamos ese crecimiento intersticial. En algunas zonas ya están más distantes, ¿no? Hay más de matriz. En otras zonas todavía están juntos, ¿no? Está creciendo ese cartílago todavía. Muy bien, ese es el cartílago hialino. Obviamente es más abundante, ya sabemos dónde se encuentra. El segundo tipo de cartílago se llama cartílago elástico. De hecho, el cartílago hialino tiene un color nacarado, a perla, algo azulado a veces, ¿no? De hecho, todos hemos visto los cartílagos de los huesos de pollo, por ejemplo, ¿no? Así se ve el cartílago hialino. Es rico incluso, ¿no? Pero tenemos otro tipo de cartílago que se llama cartílago elástico. El cartílago elástico, como su nombre lo dice, tiene la facilidad de poder alterarse con el estrés, pero de retornar a su forma original una vez que cesa el estrés sobre el tejido, ¿no? El cartílago elástico está, por ejemplo, en la laringe, ¿no? Es un órgano fonador. La epigliotis es básicamente una muestra de cartílago elástico. Está en el oído externo, acá, ¿no? Pero también en el conducto auditivo. Toda la pared del conducto auditivo es de cartílago elástico, ¿no? Ustedes pueden jalar la oreja para atrás y alterarse la nariz y destapar la trompa de Eustaquio y, ¿no? Cuando tienen, por ejemplo, cuando sale un avión, no sé si les ha pasado, salen del avión y sienten tic, se les tapa la nariz y el oído. Se jalan hacia arriba o hacia abajo, o mastican, o estornudan, o tragan agua. Eso jala el cartílago elástico del conducto y se desatona, ¿no? Tal cual. Ese es el fenómeno, se desatona. O se suena la nariz fuerte y se desatona. Por eso cuando viaja un bebé, uno les da a veces un antihistamínico y les hace mascar chicle durante el viaje. Y son muy pequeñitos, les ponemos tapones, ¿no? Para evitar que esos cambios de presión, porque el dolor es insoportable para un niño. Si nosotros a veces nos molesta el cambio de presiones, alucinen un bebé que no nos puede contar qué siente. De hecho son los oídos. Pónganle tampones y no pasa nada. Esta es una imagen de cartílago elástico. Tiene pericondrio, tal cual, tiene condroblastos, tiene condrocitos, pero su peculiaridad es que aparte de tener colágeno 2 enmascarado, también tiene esas líneas negras que están ahí, que son fibras elásticas. Fibras elásticas. Entonces, en la matriz del cartílago elástico, yo voy a encontrar colágeno enmascarado y voy a encontrar fibras elásticas. Acá hago solo la tinción para pintar las fibras elásticas, por eso se ven así, bien marcadas. Y arriba ven pericondrio, ¿no? Pericondrio. Luego tenemos el tercer tipo de cartílago que se llama fibrocartílago. El fibrocartílago es un cartílago que es un mix entre tejido conjuntivo denso, algo modelado, y tejido cartilaginoso.
en realidad diría yo que es un tejido conectivo denso, modelado, que en vez de tener fibroblastos tiene condrocitos. De hecho, tiene condrocitos. Y esta matriz de colágeno, que suele ser 1 predominantemente, colágeno 1, es muy resistente. ¿Dónde encontramos este fibrocartílago? Aquí, donde los músculos se convierten en tendón para insertarse en los huesos. Mucho de ese tejido es fibrocartílago. Pero un lugar típico es alrededor de los discos intervertebrales. Entre vértebra y vértebra hay unos colchoncitos que se llaman discos intervertebrales, donde hay una gelatina en el centro, que es tejido conectivo mucoso, pero está rodeado de un anillo que se llama anillo fibroso. Ese anillo fibroso es el típico cartílago fibrocartílago. Histológicamente se ve así. Miren, es tejido conjuntivo. O sea, miren la matriz, es roja, como el colágeno 1, pero miren las células. No son como las células fibroblastos, que son fusiformes, sino son células redondas, en lagunas, ¿no? Miren acá. O sea, la matriz sí se ve una matriz fibrilar, algo modelada. Pero las células son células ovoides dentro de una laguna, son condrocitos. Por eso es que es un fibrocartílago. Es una fusión de las dos cosas, ¿no? Eso lo hace mucho más resistente. ¿Cómo es que se origina? Bueno, ya sabemos que las células son mesenquimatosas, ¿no? Que vienen del mesodermo y del ectodermo, se agrupan, empiezan a producir el procolágeno, se diferencian a condroblastos, luego eso se diferencian a condrocitos, se forma el pericondrio y tenemos el órgano gordo, el tejido cartilaginoso. Si ese tejido cartilaginoso ya formado quiere crecer, pues hace mitosis condrocitos y aparece matriz entre los grupos isogénicos y aparece el crecimiento que se llama crecimiento intersticial. O se activa la lámina condrógena interna del pericondrio y crece el cartílago sobre el cartílago preexistente, y ese crecimiento que se conoce como crecimiento aposicional, ¿no? Y son las dos formas en las que tenemos nuevo cartílago. Ya saben, ahí están las células bien pegaditas unas a otras y luego se separan. Bueno, ya aquí tenemos unas células sobre el cáncer pericondrio abajo. Esas de acá están pegaditas, producen matriz, se separan y crecimiento intersticial. En cambio, estas de acá, las de acá abajo producen matriz y hacen mitosis y crecimiento aposicional. Muy bien. Eso es cartílago así de simple. ¿Alguna pregunta de cartílago? La posicional es el que crece verticalmente. No necesariamente verticalmente. La posicional es por sobre el cartílago ya existente. O sea, sobre el que existe. Y su origen es la lámina condrógena del pericondrio. Ajá. Sí. En cambio, el intersticial es cuando crece en el interior del mismo tejido. Los condrocitos producen matriz y empiezan a separarse unos de otros y hay un crecimiento en el intersticio. Crece todo el cartílago. Son las dos formas de crecimiento cartilaginoso. De hecho, ustedes en embrio han visto cómo el cartílago sirve de molde para uno de los tipos de osificación, ¿no? Hay dos tipos de osificación, embrionario, en biología. La osificación endocondral, que usa el cartílago como molde para generar los huesos, y la otra es la osificación membranosa o intermembranosa, que usa membranas de tejido conjuntivo para generar nuevo hueso, ¿no? Los huesos sólidos, macizos, usualmente tienen osificación endocondral. Los huesos planos o que han sido laminares tienen osificación membranosa, ¿no? Como por ejemplo la calota. Muy bien. Sería bueno que aparte cuando vamos a la clase que viene, que es hueso, le demos una revisadita a la histología de la recuperación de una fractura. La histología de la recuperación de una fractura involucra mucho conocer del tejido cartilaginoso y de lo que vamos a la clase pasada, que es tejido óseo, ¿no? Y es interesante todas las fases que tiene la reparación de una fractura, sobre todo la remodelación final incluso, ¿no? Algo comentaremos, pero para que vaya leyendo, es muy interesante. Muy bien, pues si no hay... No, la práctica es de tejido conjuntivo probablemente y adiposo, me parece.
Y ese va a ser adiposo, entonces debe ser cartilaginoso. Está adelantado, entonces el doctor. Está hablando de doctor. Voy a ponerme a revisar las prácticas. A ver qué están tomando las fotos. Ya chicos. Gracias.